Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. Promulgación y marchas. El Gobierno Nacional promulgó las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero retrasa su aplicación porque le pide al Congreso que estipule de dónde saldrán los fondos para cumplir con las normas. Los trabajadores del Hospital Garrahan, los docentes y no docentes de las universidades nacionales vuelven a parar y a marchar para reclamar que se cumplan con las leyes. Plan de movilidad. El gobierno de la ciudad llamó a licitación para la construcción de la línea F de subte que va a unir Barracas con Palermo y va a conectar con todas las líneas de la red. Además, comenzaron las audiencias públicas para la implementación del servicio de Transbús que proyecta unir 8 barrios y 6 comunas. Un robo de película. Las autoridades del Louvre confirmaron que las puertas seguirán cerradas, al menos hasta mañana, mientras las autoridades intentan dar con los ladrones de las joyas que son parte de la historia de Francia. Los expertos aseguran que si no se recuperan en 48 horas, podrían perderse para siempre. Furor por el nuevo disco de Rosalía. La cantante catalana hizo una revolución en Madrid. Se tuvo que bajar del auto y correr por la Gran Vía hasta el hotel. Los fans la perseguían. Esto es por el anuncio de su nuevo disco, Lux. Tirón de oreja. Franco Colapinto está en la mira de Alpine luego de no haber obedecido las órdenes de no pasar a su compañero de equipo en el Gran Premio de Austin. Este martes habrá un encuentro entre las partes para limar asperezas, pese a que un informe técnico le da la razón al argentino. El Gobierno Nacional promulgó las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario, pero suspendió su aplicación. Sí, el Ejecutivo le pidió al Congreso que precise cuáles son las fuentes de financiamiento para poder implementar estas dos leyes. Javier Milei aplicó con las leyes que aumentan los recursos para el Garrahan y las universidades el mismo criterio que utilizó con la ley de emergencia en discapacidad. Pese a que el Parlamento rechazó el veto presidencial, la Casa Rosada se niega a implementar las normas. Según figura en los decretos de promulgación, los proyectos no se van a aplicar porque no prevén las partidas presupuestarias para hacerlo. Desde la oposición argumentan que como no hay ley de presupuesto vigente, el jefe de gabinete tiene las herramientas administrativas para disponer de recursos excedentes de la recaudación y destinarlos a la implementación de las 3 leyes que fueron ratificadas por el Congreso. Y tal como ocurrió con la ley de emergencia en discapacidad, legisladores opositores anticiparon que van a denunciar al gobierno ante la justicia por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Cuando la insistencia se da, la ley es ley y en consecuencia es el Poder Ejecutivo el que tiene que reasignar partidas y no el Congreso de la Nación. Por lo tanto, la maniobra del Poder Ejecutivo es dilatoria, ilegal y absolutamente informal. De manera tal de que eso queda claro y es cierto e indubitable. Ahora, también es cierto que es necesario propiciar una instancia de carácter legal y tiene que llegar y articularse una jurisprudencia de la Corte y en virtud de su control de constitucionalidad determinar claramente este tipo de maniobras y penalizarla severamente al Poder Ejecutivo. Claro. Porque la verdad es que no hay duda de que cuando tenés insistencia en el Congreso, la ley debe aplicarse. Ya antes de confirmarse el freno a la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, la CONADU, había convocado para hoy a una jornada de movilización y a un paro por 24 horas desde esta medianoche. Por su parte, la CONADU histórica había decidido parar por 48 horas ante el vencimiento del plazo de la promulgación de la ley y la advertencia del gobierno de no ejecutarla. A partir de marzo, abril, comenzó una situación de mucha tensión política, un Senado que comenzó y
diputados que comenzaron a bombardear estos principios, estos fundamentos que tiene el gobierno, que son fundamentales para tener una economía sana. Y bueno, y eso, en vez de haber logrado que la Argentina comience a despegar en un crecimiento sistemático y permanente, lo que hizo fue amesetar la realidad económica de nuestro país. Así que necesitamos tener más diputados y más senadores para volver a la etapa en la que estábamos en marzo, que era que la Argentina estaba despegando, estaba empezando a crecer punta a punta 6% en un año. Los profesionales del Garrahan también están de paro. Iniciaron la medida de fuerza a las 7 de la mañana por el incumplimiento de la ley que declara la emergencia en salud pediátrica y que reformula el sistema de residencias médicas en todo el país. El paro es por 24 horas. Los médicos tienen previsto además realizar a las 4 de la tarde una manifestación frente a la Casa Rosada. Hoy denunciaron que la suspensión de la ley profundiza la crisis en la atención pediátrica y el deterioro de las condiciones laborales. El gobierno, como de costumbre, sigue sin cumplir lo que dicta la ley, no cumple la ley. Ahora argumenta que no hay presupuesto, el mismo presupuesto que ellos niegan en presentar. Todos los años hacen lo mismo. Yo tengo 33 años de trabajo y estoy ganando 1.400.000. Sin hacer un módulo, y imagínate, con 30 años de trabajo. Alquilo, tengo una familia, no me alcanza, no llegan al 20. Y los diputados debaten en comisión el presupuesto para 2026. Alan Zurita está en el Congreso con más detalles. Hola Alan, ¿cómo estás? Te escuchamos. También, Brenda, muy buen mediodía. 13 horas es el comienzo designado para esta Comisión de Presupuesto y Hacienda, que recordamos en el día de ayer tuvo su previa, entre comillas, en realidad este encuentro que hubo entre funcionarios del Gobierno Nacional junto con representantes de distintos bloques en donde no estuvieron Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Recordamos también que la voluntad del Gobierno es tratar de asegurarse una relación o un nuevo vínculo luego de lo sucedido durante todo este año en donde no hubo resultados positivos parlamentarios. Por ello, la Comisión de Presupuesto y Hacienda a las 13 horas. Pero ya hay actividad aquí en el anexo de la Cámara de Diputados. A las 11 comenzó la Comisión de Deportes. Hace unos instantes estaba previsto el inicio de la comisión que investiga, ¿sí?, lo sucedido con el fentanilo, que ha causado más de 100 muertes y que todavía lamentablemente se espera que haya otro tipo de decesos como consecuencia de esto, y por ello la comisión que se reúne e investiga y trata de interpelar a funcionarios para saber qué fue lo que sucedió con el fentanilo. Como les decía, a las 13 horas Presupuesto y Hacienda. A las 15 horas está previsto el comienzo de la comisión de investigación sobre la causa Libra, ¿sí?, la criptomoneda en donde está involucrado el presidente Javier Milei, junto con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Las reuniones de hoy tienen que ver con información, es decir, tienen carácter informativo. No fueron nuevamente interpelados o convocados distintos funcionarios para dar conocimiento acerca de las distintas causas que se investigan, o por lo menos hay intención por parte de los representantes del Congreso de indagarlos o de interpelarlos, de saber qué fue lo que pasó con cada una de ellas. Pero mañana también a las 10 de la mañana, una vez más, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con la citación de nuevos funcionarios del Ministerio de Economía. Insisto, todo esto también en el marco del presupuesto 2026 que el gobierno quiere obtener para asegurarle al presidente Javier Milei su primer presupuesto desde que comenzó su administración a fines del año 2023. Reiteramos, en instantes, Comisión de Presupuesto y Hacienda con funcionarios del Ministerio de Economía de carácter informativo acerca del presupuesto 2026. Gracias, Alan. La Cámara Nacional Electoral define cómo se van a difundir los datos del escrutinio provisorio de las elecciones del domingo. La máxima autoridad en materia electoral del país se va a reunir para resolver el pedido que hicieron varios sectores de la oposición para que el gobierno no difunda las sumas de los votos de los frentes y partidos de distintas provincias. Tanto desde el Frente Patria como los radicales denunciaron que el oficialismo, con esa estrategia, pretendía instalar una lectura del resultado que solo puede beneficiar a la Libertad Avanza, que es el único sello que está presente en todas las jurisdicciones. El presidente Javier Milei vuelve hoy a Córdoba para acompañar a los candidatos de la Libertad Avanza en ese distrito. Tiene previsto realizar una caminata por el céntrico barrio Nueva Córdoba junto al dirigente Gonzalo Roca.
Milei lanzó la campaña el 19 de septiembre en esa ciudad y tenía previsto cerrarla también ahí, pero el equipo de campaña resolvió realizar el último acto este jueves en Rosario. Después de pedir la expulsión del diputado José Luis Espert, que terminó solicitando una licencia, la oposición ahora quiere excluir a la diputada rionegrina Lorena Villaverde por sus presuntos vínculos con el narcotraficante Fred Machado. Varios diputados opositores, como el radical Facundo Manes, presentaron proyectos para echar a la diputada por inhabilidad moral. La legisladora encabeza la lista de candidatos a senadores por Río Negro, pero tiene mandato como diputada hasta 2027. Y la ciudad lanzó la licitación para la construcción de la línea F de subte que va a unir Barracas con Palermo. Esta nueva línea va a recorrer casi 9 kilómetros y va a tener 12 estaciones, permitiendo hacer combinaciones con otras líneas, incluso con los ferrocarriles San Martín y Roca, facilitando una mayor conexión de la zona sur. Desde el gobierno de la ciudad anunciaron que la obra va a demandar una inversión de más de 1.350 millones de dólares. La extensión de la red de subtes va a beneficiar a más de 300.000 usuarios que utilizan el servicio para ir a trabajar, estudiar o trasladarse en un menor tiempo hacia otro punto de la ciudad. Hablamos con el ministro de Infraestructura y Movilidad de la ciudad, Pablo Bereciartúa, y nos dio más detalles de cómo va a ser la obra más importante de los próximos años. Es una línea muy moderna que tiene varias innovaciones para la ciudad de Buenos Aires. Tanto en la metodología constructiva, va a ser la primera línea que vamos a construir con máquinas tuneladoras. Esas máquinas van a ser muy importantes porque generan menos impacto en la superficie, menos camiones circulando por la ciudad mientras se hace la obra, menos pozos también en la ciudad. Así que es una línea que tiene novedades muy importantes en diseño. Una que les anticipo, que ya la van a ver, y que hay pocos subtes en el mundo así, es que algunas de las estaciones nuevas van a tener luz natural, luz del sol, en el andén, que eso cambia totalmente la experiencia de viaje, la vuelve mucho mejor. Pero, por ejemplo, esta línea pasa, y también les recuerdo a los que no lo han visto, hace norte-sur y une los dos centros de transbordo más grandes que tenemos en la ciudad, el más grande del país en realidad, que es Constitución, con nuestro centro de transbordo en Plaza Italia y Pacífico. En paralelo también avanza el proyecto para el desarrollo de 2 líneas de Trambús. El gobierno de la ciudad abrió 2 licitaciones para comenzar con las obras, que en un principio va a contar con 2 ramales, el T1 y el T2. Primero va a comenzar a funcionar a partir de septiembre del año que viene y va a conectar Costanera Norte con Nueva Pompeya. Mientras que la segunda línea está prevista para que comience a operar a partir de 2027 y va a unir el barrio de Flores con Belgrano. La obra va a contar con formaciones de vehículos eléctricos, sustentables y carriles exclusivos que van a reducir el tiempo de viaje y van a beneficiar a más de 500.000 personas de manera diaria. Y respecto de la T1, también ya es una realidad porque ya tenemos, muy cercanos a que nos entreguen, de hecho yo ya los he visto, las primeras unidades de Trambús, que además son fabricación nacional. Hicimos una licitación internacional, hubo 5 empresas de varios países, de 3 países del mundo, China, España y la Argentina, que compitieron y ganó la empresa argentina. Así que se está fabricando un nuevo modo de movilidad en la Argentina, que es el Trambús. Los primeros los vamos a tener en 15 días. Ahora, en 15 días los vamos a estar operando a modo de prueba en el Metrobús de la Juan B. Justo, que es el primero que construimos hace ya más de 10 años. Mientras se siguen fabricando los otros, vamos a tener 60 trambuses, van a ser unidades simples y articuladas. Las articuladas llevan más de 100 pasajeros, para que se den una idea, eléctricos, sin catenaria, no tienen cable arriba. La T1 va a salir desde la Costanera, cerca del Aeroparque, y va a pasar por los barrios de Palermo, Villa Crespo, Caballito, Almagro, Parque Chacabuco, Boedo, Parque Patricios, hasta llegar a Nueva Pompeya. Es un recorrido que va a ir de norte a sur, mientras que la T2 va a cubrir la zona más hacia el oeste y norte de la ciudad. Va a empezar en Flores, pasando por los barrios de Villa del Parque, Villa Santa Rita, Agronomía, Parque Chas, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, para terminar en Belgrano.
Nuestro compañero Alan Zurita recorrió la zona por donde va a circular uno de los ramales del Trambús y que va a marcar una nueva manera de viajar. Se viene un nuevo sistema de transporte del gobierno de la ciudad para ahorrar tiempo y también evitar la contaminación sonora. El recorrido va a comenzar en Nueva Pompeya y va a terminar en la zona de Palermo, más precisamente Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. En este momento estamos sobre la avenida La Plata y hay que tomar en cuenta que 500.000 pasajeros de forma diaria aproximadamente se van a ver beneficiados a partir de este sistema de transporte que, entre las novedades, tenemos que decir que es con vehículos 100% eléctricos, lo que va a permitir evitar la contaminación no solamente ambiental, sino también la contaminación sonora. El proceso de licitación ya comenzó, hay varias empresas que están muy interesadas en este proyecto y en este sistema de transporte del gobierno de la ciudad. En octubre, una familia en el área metropolitana de Buenos Aires necesitó en promedio más de 170.000 pesos para cubrir el costo de las tarifas de servicios públicos y transporte. Sí, este gasto bajó un 1,9% respecto de septiembre, pero si se lo compara con el mismo mes del año pasado, aumentó 26%. Los datos se desprenden del último informe realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política. Según el análisis, desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 514%, mientras que el nivel general de precios lo hizo en 171%. El peso del transporte representa el 45% del gasto y es al menos el doble que el peso de cualquiera de los restantes servicios sobre el salario. En el desagregado por servicio, el informe mostró que el aumento interanual más importante fue en el boleto de transporte. Veamos los datos en las siguientes placas. El transporte aumentó, como decíamos, 36% respecto de octubre de 2024. El gas, tuvo un aumento de 24% interanual. El agua aumentó, en cambio, un 18% en el último año. Y si hablamos de energía, aumentó 16% desde octubre de 2024. En el Aeroparque Metropolitano instalaron unas dársenas para que los pasajeros puedan tomar viajes de aplicaciones y eso generó el enojo de un grupo de taxistas. Sí, la semana pasada hubo peleas entre choferes, por eso pusieron controles para que no vuelva a pasar. Sol Menzi está en el lugar con más detalles. Sol, ¿cómo estás? Te escuchamos. ¿Cómo están, Damián, Brenda? Muy buenos días. Y exactamente lo que los taxistas nos manifestaban por su lado es que el enojo de ellos en realidad no tiene que ver con la colocación de dársenas para distintas plataformas, aplicaciones de conducción de vehículos, sino que el enojo de ellos justamente tiene que ver con que esta gente, ellos manifestaban, está deteniéndose a esperar que los pasajeros ingresen y que la idea de construir estas dársenas, tanto de Cabify como de Uber, y se está haciendo también la de Didi, se están en traslativas con la empresa, es justamente que el auto tenga dónde estacionar, es decir, cuando viene el hombre que maneja la aplicación, tenga dónde estacionar para recoger a su pasajero. Imagínense ustedes también que cada uno de estos pasajeros viene muchas veces con valijas y eso lleva un tiempo mayor de estar estacionados en la calle. Como siempre, los taxistas siguen parando en el mismo lugar que habitualmente pasan, y también hay algo que hay que agregar, porque hay un QR que hace muy poquito tiempo se instauró, más o menos debe haber sido hace un año, donde las personas se detienen en este lugar, escanean este QR y justamente lo que ocurre es que hay una tarifa fija. Por ejemplo, nos decía uno de los taxistas el día de hoy, de 12.000 pesos. La discusión también de algunos pasajeros es, ok, está buena esta tarifa fija porque hace que no me cobre cualquier taxista lo que me quiere cobrar, pero sí lo que ocurre es que si esta tarifa es fija y yo tengo que ir un poco más lejos, tal vez se considere injusto. Por eso muchos de estos pasajeros todavía están eligiendo las aplicaciones. Y en el medio de toda esta situación, lo que ustedes comentaban, esta pelea que terminó yéndose a las manos justamente porque estos conductores se detenían sobre una de las dársenas a aguardar que pase algún pasajero y compitiendo, diciendo que los precios que ellos manejaban
manejaban en sus distintas aplicaciones eran bastante menores a los que manejan los taxis de la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Sol. Avanza la investigación por el robo de joyas en el Museo del Louvre de París. Sí, pero todavía no pudieron encontrar las 8 piezas de la corona francesa que se llevaron los delincuentes. Además, en las últimas horas se conocieron nuevas imágenes de este robo. Un turista filmó a uno de los ladrones. El presunto asaltante está de espaldas, vestido con un chaleco amarillo. Se lo ve rompiendo una vitrina de la Galería Apolo del museo, donde se exhiben gemas y joyas de la corona de Francia. Sobre el caso, la fiscal de París, Laure Becou, reveló que se trató de un grupo de 4 personas que lograron llevar adelante el robo en solamente 7 minutos y sin dejar heridos. Los culpables se hicieron pasar por obreros, llevando motosierras pequeñas, el rostro tapado, y escaparon en motos de alta cilindrada, según reveló la fiscal. Todavía no hubo detenidos por este hecho y las autoridades evalúan el valor de las piezas históricas. El robo se produjo en la mañana del domingo, mientras se encontraba abierto al público. Los trabajadores manifestaron su disconformidad. En junio habían cerrado el museo por una protesta donde denunciaban poco personal y precarias condiciones laborales. Además, se había reducido la cantidad de empleados y denunciaban que eso afectaba la seguridad del establecimiento. Sí, y el aumento del número de visitantes también ayudó al deterioro de estos equipos de seguridad. Como respuesta, el museo que hizo cerró sus puertas, pero temporalmente. La reapertura está programada para mañana, pero esto se va a estar confirmando recién mañana. Para quienes ya habían comprado sus entradas, el museo va a reembolsar el costo. Y para conocer más sobre este robo, ya estamos en comunicación con Daniel Mejía Lozano. Gracias, Daniel, por este contacto. Brenda, gracias por la invitación. Buenas tardes. Primero, para saber, ¿qué se sabe a esta hora? Porque hemos escuchado muchas hipótesis sobre qué ocurrió o por qué, cómo fue el robo, pero ¿hay alguna certeza a esta hora de lo que se sabe, más allá de esto que decíamos, la cantidad de personas y qué se robaron? De más de 60 policías expertos en robos a obras culturales, a obras de arte. Además de esto, se ha emitido una circular a la Interpol para buscar rastrear. Tenemos algunas dificultades para sostener la comunicación. Estamos dialogando con colegas desde París para tratar de analizar lo que se sabe a esta hora. Decíamos, hay solamente certeza sobre la cantidad de personas que intervino, el horario, qué se robaron, pero hipótesis son varias. Sí. Recordemos que habían sido 9 piezas en principio, se había encontrado inmediatamente después de este robo una corona fuera del museo, estaba algo dañada, pero bueno, lo importante es que se había encontrado. Lo que dicen los investigadores es que quizás la tuvieron que dejar o se cayó en el intento de huida, ¿no? Último martes de octubre y como todos los martes de este mes se realiza la campaña Vení al Teatro en Diagonal Norte y Cerrito. Sí, en Tickets Buenos Aires podés conseguir las entradas para las obras con descuentos del 60 al 90%. Sí, hay 10.000 entradas a partir de 10.000 pesos. Y estamos hablando de obras de calle Corrientes, que en general tienen precios que superan ampliamente. Eso que es el teatro independiente. Ni siquiera en el teatro independiente conseguís una entrada a 10.000 pesos. Tenés que ir a Diagonal Norte y Cerrito, a Ticket Buenos Aires. Ese lugar que llama mucho la atención. Te bajás en la estación de 9 de julio del subte y ahí está ante tus ojos. Hay cola en general. Yo el martes pasado estuve ahí y hay bastante cola porque hay mucha gente que quiere conseguir estas entradas. Vale la pena, la diferencia de precio es muy alta. Así que, sobre todo llegando a fin de mes, vamos a contarles qué 3 obras pueden ver días martes en la ciudad de Buenos Aires. La primera, en calle Corrientes, en el Paseo de la Plaza, en la Sala Pablo Picasso, es una película sin Julie. Estamos hablando de Julie Andrews, que este mes, el 1 de octubre, cumplió 90 años. Y esta, en realidad, Lucila Gandolfo, que es una gran actriz, que además es una actriz traductora, que sabe muy bien inglés, tiene una dicción perfecta, que ganó el premio ACE a Mejor Actriz
actriz del musical, utiliza las canciones de Julie Andrews para contar la historia de una mujer muy solitaria. Julie Andrews fue su amiga invisible de la infancia. Y a partir de estas canciones es que ella te va contando la historia de su vida. Es una historia que cuenta ella sola, pero ella es muchas al mismo tiempo arriba del escenario contándote estas aventuras. Una película sin Julie la podés ver en el Paseo de la Plaza, hoy a las 20:30, Avenida Corrientes 1660. Y de una película sin Julie vamos a contarles Punto Honor, que es una obra que es muy particular, porque el espectador es alumno de una clase de sociales de la UBA, o de filosofía, porque en realidad es una clase sobre Foucault, una clase de introducción. Este personaje, Claudia Pérez Espinosa, interpretado por Andrea Garrote, es docente. Pero cuando empieza la clase, que te habla vos porque sos el alumno, ella empieza a contar que en realidad está volviendo de una licencia, hace muchos meses que no daba clases, y de repente empieza a utilizar sus propias anécdotas de vida para ejemplificar la teoría. Algo extraño en una clase teórica universitaria. Entonces de repente vos vas a ir conociendo todos los problemas que tiene esta mujer, pero todos con un muy buen marco teórico, por supuesto. Así que Andrea Garrote escribió este monólogo que dirige a Rafael Spregelburg, su amigo, y ella lo interpreta arriba del escenario. Podés ir a verla los martes también, en este caso, en el Teatro El Picadero, a las 20:30, en el pasaje Enrique Santos Discépolo, 1857. Y vamos a terminar con un musical que es un clásico. Piensen que la obra original alemana es de fines del siglo XIX, Despertar de Primavera, un musical que tiene una nueva versión dirigida por Ferdente, tiene muchos elogios y una crítica excelente, muy buenos intérpretes arriba del escenario para hacer este ya clásico que habla de alguna manera del despertar sexual, de la pubertad, de la juventud y qué pasa con la opresión social, cuando hay falta de información, cuando hay mucha religión o muchos mandatos que no coinciden con los deseos de los jóvenes. Podés ver en el Teatro El Nacional, son las últimas 2 funciones, este martes y el próximo de Despertar de Primavera, día martes, 20:30, en también Avenida Corrientes. Me parece, quiero ver todas. Todas, además, ver todas, además que venga y que te las cuente Vicky. Ah, es obvio. Es que ella nos convenció para ir a verla. Vicky Bicol. Bueno, mientras elegimos, porque me parece que hoy una, el martes que viene otra, hacemos una pausa y ya volvemos. Continúa la campaña de vacunación contra el dengue en la ciudad de Buenos Aires. Sí, y ya pueden vacunarse quienes tienen entre 15 y 59 años, hayan tenido o no dengue antes. Para vacunarte tenés que sacar un turno a través de la página Mi Buenos Aires. Hay 9 vacunatorios disponibles en distintos barrios de la ciudad. Acordate que tenés que llevar el DNI, carnet de vacunación y si estás por recibir la segunda dosis, la constancia de la primera aplicación. No es necesario tener una receta médica para recibirla, pero sí esperar 90 días desde la primera aplicación. Las autoridades sanitarias recuerdan que es muy importante también eliminar los criaderos en los hogares y espacios comunes para prevenir que se extienda. La campaña incluye capacitaciones, operativos en barrios populares y promoción en la notificación de criadero. En este momento nos quedaron del verano pasado muchos huevos que han depositado las mosquitas. El huevo sobrevive a las bajas temperaturas, y no los mata la lavandina. ¿Y dónde están? Bueno, ahí estaba mirando que el viernes o el sábado puede llover. Eso es un ejercicio ideal para hacer en nuestras casas. Después de una lluvia, fijarse dónde se acumuló agua, en el patio, en la terraza, o sea, debajo del platito de la maceta, en la lata de pintura que dejamos, en el florero, en cualquier recipiente que dejamos boca arriba. Ahí muy probablemente la mosquita dejó los huevos. Si cepillamos eso o en las rejillas tiramos agua caliente, vamos a disminuir la mayor cantidad de huevos posibles y seguramente la masa crítica de mosquitos que tengamos en el verano va a ser mucho menor.
Lo decíamos hace instantes, la justicia francesa trata de localizar a los ladrones de las joyas de la corona francesa que fueron robados del Museo del Louvre. Sí, para conocer más detalles ya estamos en comunicación con Daniel Mejía Lozano, que es periodista argentino, que está en Francia. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Brenda. Y como explicaba anteriormente, han sido 60 los policías expertos, más de 60 los policías expertos en robos de arte, quienes han sido asignados a este caso. Es importante tener en cuenta que además de la policía se emitió una circular a la Interpol, pero que expertos advierten acá en la prensa francesa que de ser desmontados los diamantes y las esmeraldas de estas joyas sería absolutamente imposible de recuperar unas obras que hoy son una pérdida invaluable para el patrimonio histórico de Francia, un golpe al patrimonio, así lo ha dicho el presidente Emmanuel Macron. Claro, y Daniel, ¿cuál podría llegar a ser el destino de estas piezas, teniendo en cuenta, obviamente, su popularidad, la importancia, como vos decías, también en cuanto al patrimonio de Francia? No van a poder ser exhibidas en ningún lado, queda dentro de un mercado negro. ¿Cómo es esto? Es muy posible que lleguen a un mercado negro, ¿no?, donde van a ser desmontadas los diamantes, también las esmeraldas, pero también podría estar en un mercado ilícito donde existan compradores que quieran mantener estas joyas auténticamente como están desde su origen por el valor histórico. Recordemos que eran los regalos que le daba Napoleón Beatriz, y que Napoleón, para el valor histórico y cultural de Francia, representa uno de los íconos más importantes en toda la historia de este país. También hoy se ha cuestionado, Brenda, qué pasa con la seguridad de un museo como el Museo Louvre. ¿Cómo es posible que en 7 minutos se haya hecho un robo que para la fecha ya se convierte en el robo del siglo, es decir, en el robo más importante en materia de arte en toda la historia de la humanidad? En 7 minutos, un museo de tan alto perfil como lo es el Museo Louvre fue un escenario que fue absolutamente vulnerable para estos 4 ladrones profesionales que tenían absolutamente estudiado todo lo que iban a hacer para el robo de estas joyas y de estas piezas. Es muy difícil, aunque esté la Interpol, aunque hayan decenas de policías franceses, que se logren recuperar estas joyas que, insisto, más que un valor económico, es el valor invaluable, histórico, cultural que tiene para Francia. Por supuesto que son unas joyas que cuestan muchísimo dinero y que estos ladrones profesionales van a llevar al mercado negro, pero no se descarta que exista también un interés transnacional, es decir, que haya un interés internacional en este ataque al patrimonio francés. Recordemos, Brenda, que en numerosas ocasiones se ha cuestionado muchas veces el origen de las joyas y de las obras que se exhiben en el Museo Louvre, cómo han logrado llegar al Museo Louvre. Incluso en algún momento existió una disputa por algunas de estas obras. Entonces podría existir algún interés internacional en un escenario geopolítico donde el arte también se puede convertir en un objetivo, digámoslo así, y es lo que acá también se lleva al debate. Pero antes que nada, lo más importante, hoy a esta hora se han reforzado las medidas de seguridad, no solo en el Museo Louvre, sino en todos los museos de Europa, donde existen obras que tienen un valor invaluable precisamente por su peso histórico. Y la seguridad en todos los museos ha sido reforzada a toda vez que se considera que este ataque podría tener otro tipo de interés o de intención más allá de llevar estas joyas al mercado negro. Muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo y por este análisis. Y Nicolás Sarkozy está en la cárcel desde esta mañana para empezar a cumplir con su condena de 5 años de prisión. El exmandatario de Francia fue condenado por conspiración criminal después de haber financiado su campaña presidencial de 2007 de manera ilegal con fondos que recibió del expresidente libio Muammar Gaddafi.
El ex jefe de Estado llegó acompañado por su mujer y escoltado por una multitud de simpatizantes y periodistas. Al momento de entrar, el exmandatario reafirmó su inocencia y dijo que la verdad va a triunfar. Sarkozy es el primer expresidente de Francia en ser encarcelado por corrupción. Una publicación en las redes sociales de Trump sobre Giorgia Meloni desató la furia de la oposición italiana. El presidente de Estados Unidos posteó un video de una militante del Partido Republicano donde afirmaba que Roma rompería relaciones con la Unión Europea y negociaba un acuerdo bilateral sobre aranceles con Washington. También aseguraba que la primera ministra tenía la intención de suspender la ayuda italiana a Ucrania. Si bien el gobierno de Italia negó las afirmaciones, desde la oposición lanzaron fuertes críticas contra Meloni y contra el presidente norteamericano, a quien acusaron de entrometerse en la política interna de su país. El vicepresidente de Estados Unidos, James D. Vance, llegó a Israel para supervisar cómo avanza el acuerdo de paz en Gaza. El funcionario arribó a Tel Aviv con el objetivo de que se mantenga el alto al fuego y evitar una escalada en el conflicto entre Israel y Hamás. Su agenda incluye reuniones con el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente Isaac Herzog. En las últimas horas, Hamás anunció que hoy va a entregar otros 2 cuerpos de rehenes israelíes, aunque no especificó las identidades. Parlamentarios del Reino Unido le reclaman al gobierno que despoje formalmente de sus títulos al príncipe Andrés, después de que se conocieran nuevos detalles sobre los vínculos con Jeffrey Epstein, preso por el delito de agresión sexual. El príncipe renunció a su título de duque de York. Ahora, una diputada propuso un proyecto de ley que permita que el rey o una comisión parlamentaria le retire el título de duque por completo. También exigen que Andrés pierda el título de príncipe que le corresponde por ser hijo de la difunta reina Isabel II. Vamos a compartir novedades sobre figuras emblemáticas de la música. Sí, se presentó un documental de Ozzy Osbourne y ya se confirmó la visita de AC/DC a nuestro país. Sí, vamos a empezar a hablar de Ozzy Osbourne, de un documental de la BBC que se llama Coming Home. Es un documental que pretendía ser una serie de documental de 10 episodios que mostrara el regreso de Ozzy y Sharon de vivir mucho tiempo en Estados Unidos a Inglaterra, a reencontrarse con una casa donde habían criado a sus hijos y donde habían pasado muchos tiempos y donde había muchos recuerdos. Finalmente, con la muerte de Ozzy, lo que sucede es que se transforma en una película, pero también resignificada por la pronta partida del músico. Lo que muestra esta película de la BBC es no solamente un poco de lo que era la esencia de los realities de los Osbourne, sobre cómo es el vínculo entre la familia, sino también la importancia de la música para Ozzy, ¿no? De alguna manera, lo que resuena es que Ozzy no podía vivir sin la música y que después de la despedida, de alguna manera, de la gran despedida, lo que pasó era lo que tenía que suceder, ¿no? Era el paso siguiente. Se estrenó en la BBC y lo pueden encontrar también en otro, porque yo lo googleé ahí, o sea... ¿Está dando vueltas por ahí? Está dando vueltas por ahí para que lo vean hoy en casa cuando quieran. Y ahora vamos a hablar de algo que está causando furor, que es este rumor medio confirmado, porque lo confirmó José Palazzo, que es un productor musical muy importante, que es el regreso de AC/DC a la Argentina. Hace días que ya los medios chilenos, brasileños y argentinos están hablando sobre la gira latinoamericana para marzo de 2026. No tenemos que esperar año y medio, como con los Oasis, o sea, sería dentro de muy poco tiempo. Piensen que desde 2009 que no disfrutamos de este concierto y que ¿cuántas remeras te cruzas por la calle por semana? Claro. Con AC/DC? Es decir, que los fans son un montón y de diferentes generaciones. Así que esta es la buena noticia. Si es que es así, falta lo oficial, no falta el lanzamiento oficial, pero ya lo dicen los medios brasileños, argentinos y chilenos. Yo creo que estamos a un pasito nomás. Y de estos 2 mitos del rock internacional pasamos al pop argentino con el regreso de Bandana. Sí, porque el grupo cumple 25 años y lo está celebrando con un show para volver a encontrarse con su público.
Claro, 25 años hay que celebrarlos. Estamos hablando de una banda pop de los 2000, de cuando en la televisión argentina comenzaban los realities. En este caso, los realities de talentos, de formar las bandas. Parece que vuelve Popstars también en el reality del que salieron las bandanas. Bueno, las bandanas en su momento fueron furor, llenaban Gran Rex como si uno fuera al kiosco. O sea, era impresionante lo que sucedía con esta banda que tuvo su momento. Después se separaron, cada tanto se reúnen y en esta oportunidad, en noviembre, vamos a poder ver a las bandanas en una fiesta que organiza Tommy Muñoz, que es un DJ muy popular, pero está bueno porque la fiesta es más 35. Ah, muy lindo. Igual no sé si va a ir ¿Me van a pedir DNI? Claro, te piden DNI. Si no tenés 35, no te dejan entrar. Yo no voy a poder entrar entonces. Ay, ¿tú te quedas afuera? Yo me quedo afuera. Ahora ven, que te quedas afuera. La preventa, no, yo no me quedo, yo ya tengo 37. La preventa a 55.000 pesos ya se agotó, pero pueden encontrar las entradas para ir a esta fiesta en noviembre a partir de 60.000 pesos. Bueno, sí. Bien, una fiesta para nosotros, los más 35. Bueno, y para los menores, como el caso de Vicky y yo, vamos a conocer un poco de las bandanas, ¿te parece? Y mientras vamos a la pausa. En el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, en la estación Santa Fe de la línea H del subte, decenas de mujeres decidieron ser parte de una campaña Un Pelito Más Fácil. Sí, donaron su pelo para que se puedan hacer pelucas para mujeres que están atravesando un tratamiento oncológico. Dania vino con el pelo larguísimo a la estación de subte, pero no tuvo miedo de ir por todo. Sus ganas de ayudar eran tales que pidió que le dejen el pelo bien corto y donó más de 20 centímetros de su cabellera. Me siento muy bien porque el cabello crece, que es algo que se va renovando en ti, no es como que te quitan algo. Como que yo entrego esto, pero sé que va a crecer y lo voy a donar otra vez cuando me vuelva a crecer. Bueno, ¿y cómo te sentís ahora? Bien, me siento fresca. Contenta con la aventura, realizó la parte más importante del proceso. Le escribió una dedicatoria a la persona que recibirá la donación. Espero que este pequeño gesto le ayude a sonreír. Me imagino que debe ser muy duro. Se pueden sentir vulnerables y bueno, el cabello te hace cambiar. A partir de 15 centímetros, un mechoncito nos sirve para poder, con ese pelo que recibimos, confeccionar pelucas que entregamos de forma gratuita a nenas, adolescentes y adultas transitando un tratamiento oncológico. Para algunas venir a donar solo es por el placer de ayudar al otro, pero para otros hay una historia mucho más personal y profunda detrás. Para Mariela, en cambio, la decisión estuvo atravesada por un duro momento personal. Hoy me enteré que mi papá tenía cáncer de etapa 4, que no es curable y tampoco operable, así que pasé y dije, si puedo ayudar con un poquito está bien. Es como colocar un granito de arena en un proceso tan largo y doloroso. Durante su dedicatoria, Mariela pensó en su papá y las líneas se escribieron solas. Le dije que tenga fuerzas, que crea en Dios y que luche, porque la verdad que necesita de verdad mucha fuerza. ¿Pensás que con esto estás aliviando un poco tu propio dolor también? Sí, un poquito. La verdad que las personas que están en tratamiento, a veces por la caída de pelo, sufren mucho, se ven muy deterioradas en su autoestima y a través de ese mensaje sienten que hay una comunidad enorme haciendo fuerza para que ellas estén mucho mejor. La iniciativa Un Pelito Más Fácil se realiza todos los años en la estación Santa Fe de la línea H, pero también se puede donar pelo a través de la web www.unpelitomasfacil.com. El Centro Cultural Recoleta celebra 45 años de historia cultural. Sí, y la agenda de estos festejos incluye 4 exposiciones nuevas. Sí, algunas de esas exposiciones están muy vinculadas con la arquitectura. Por ejemplo, si te acercás a partir del jueves 30 al Centro Cultural Recoleta, vas a poder ver todo el proceso de remodelación de lo que hoy es el Centro Cultural, de la mano de grandes arquitectos. Por ejemplo, vas a poder ver Artistas y Arquitectos, Bedel Benedict y Testa, una obra que celebrando
celebrando los 45 años de la institución, lo que hace es mostrarte cómo fue la remodelación, qué eran esos espacios. Por ejemplo, la capilla, que hoy es el teatro, pero bueno, mantiene el nombre capilla, y si entras te das cuenta de que estás efectivamente en una capilla. Un edificio histórico que además siempre tiene buenas propuestas. Eso es en la sala 7, 8 y 9. Después está Lo que arrastra la corriente, curada por Mercedes Lozano y Violeta González Santos en la sala 4. Ombligo, curada por Nicolás Cuello en la sala 10. Y Punto de Mira, con obras de María Marta Pichel y curaduría de Laura Isola en la sala 13. Siempre con entrada libre y gratuita. El Centro Cultural Recoleta es un buen lugar de paso por la ciudad. Si pasas, por favor, entrá. Si vas para la zona de Plaza Francia, con esta primavera tan hermosa que hay en la ciudad de Buenos Aires. Y la cantante catalana Rosalía continúa con la presentación de su disco más original de los últimos tiempos. ¿Sabés que se la vio corriendo por la Gran Vía, no sé, perseguida de sus fans, o estaba incitándola a que la persiguieran, no sé? El proceso de promoción del disco de Rosalía causa furor. Hay que escucharlo recién a partir del 7 de noviembre. Se va a llamar Lux. ¿Y por qué está en latín? Porque es luz en latín. Sí, ahí está la cuenta regresiva a través de la cual íbamos a poder conocer cuál es la portada del disco. Y ahí la vemos a Rosalía, que estaba con la cabeza tapada, con un atuendo de monja, ¿no? Que es característico de las monjas. Además, el nombre es latín. Y ella estuvo también escuchando música sacra. A todo esto, las partituras que ya habíamos visto y los fans. Pero esto sucedió, primero lo anunciaron en Times Square Garden, que ella se ofendió porque dijo, primero era en Madrid, después era en Times Square, pero en Times Square pusieron el cartel con la tapa de Rosalía, no les importó nada. Esto fue en Nueva York. Y ella estaba ahí preparándose, maquillándose para ir a la presentación, pero estaba tan atascado el vehículo que se terminó bajando del vehículo y corriendo hasta el lugar donde ella tenía pensado entrar, y después desde la ventana sí saludó a los fans. La verdad es que la gente fue pensando que ella iba a cantar o algo, no sucedió nada de todo eso, así que algunos estaban decepcionados. Pero bueno, vamos a tener que esperar hasta el 7 de noviembre. Todavía no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Sí que la presentación del disco está causando mucho revuelo. Claro. Mira, la extrañábamos a Rosalía. Todo esto para saber nada más la portada. Bueno, solo por la portada. Impresionante. Un montón, ¿no? ¿Vos qué más? Y viste cómo corre con zapatos, unos tacos así, está corriendo. Por eso se frenó. Vamos a ver cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. La máxima de hoy es de 28 grados. Por la noche la temperatura va a descender hasta los 21 grados. Verano, como dice Glans, verano. Vamos con la Motomami a ver cómo va a estar mañana. Miércoles, una mínima de 18, máxima de 27. Se anuncian chaparrones por la tarde. Y mirá el jueves, 19 la mínima, la máxima 30 grados. ¿Cómo les gusta ese verano? Ese verano. Pero bueno, el viernes se termina el verano. A la mañana pesadito, 20 grados. Máxima de 23 con tormentas. Ahí sí, de verdad. Sí, el viernes. Y hasta aquí hemos llegado, como siempre, los invitamos a que se queden así esta hora, Buenos Aires. Mirá qué linda tarde. Hermosísima. Para que se queden en el canal de la ciudad. Nosotros nos reencontramos mañana. Y nos vamos a ir bailando con Vicky Bicol, ¿no? Vicky Bicol. Por supuesto. Bailando la Rosalía. Volvemos mañana al mediodía. Gracias por acompañarnos.